¿Te pasó que tuviste que ir a un lugar por primera vez y no estabas seguro de encontrarlo? Claro, ahora con el GPS es un poco difícil perderse, pero te voy a contar una historia de cuando no existían esos benditos aparatos que hoy nos guían para compartir juntos. Cuando yo era chico, mi papá viajaba casi todas las semanas a Capital Federal a comprar repuestos de los relojes mecánicos, de esos que hacen tic-tac, que él reparaba en casa. Yo solía acompañarlo en sus viajes desde muy chico, me gustaba ese viaje, era muy entretenido. A fines de la década del 60, principios de los 70, viajar en tren a Buenos Aires era cosa muy común para la familia media argentina, y a la vez que el servicio era muy bueno. Tomábamos el tren a Capital en la estación del ferrocarril Mitre de nuestra ciudad y nos bajábamos en Retiro. Hacíamos un recorrido rutinario para llegar al comercio donde mi papá hacía las compras en pleno centro porteño. Era un viaje que me fascinaba hacer con él. A veces mi papá me daba anotado el pedido cuando llegábamos al lugar y me lo hacía comprar a mí, como entrenándome para un futuro, aunque yo no lo sabía y lo tomaba como una diversión. Pero un día, cuando viajamos en el tren a Capital y siendo yo de unos 13 años, papá me dijo: te propongo que hagamos una experiencia de viaje. ¿Te animás a bajarte del tren y simular que vas vos solo hasta el comercio donde vamos siempre, haciendo ese camino que siempre hacemos? Yo voy a ir atrás tuyo para que no te pierdas, pero el recorrido lo vas a enfrentar vos solo. Bueno, acepté la propuesta. Fue divertido. Así que me bajé del tren en el andén de Retiro y mi papá bajó atrás. No íbamos juntos como era habitual, sino que yo caminaba delante de él como a unos 5 o 6 metros de distancia, decidiendo por dónde ir y qué hacer, y él me seguía atrás. Así que en este juego que propuso papá, caminé hasta la boca del subte de la línea C de la estación Retiro, compré la ficha en la ventanilla de la boletería. En ese tiempo se compraba en la estación de los subtes un cospel de aluminio que después se ponía en el molinete para acceder a la estación, en lugar de la SUBE. Así que fui hasta el andén de los trenes a Constitución, subí al tren, mi papá cerquita mío, sin decirme una palabra. Conté 2 estaciones y a la tercera me bajé en Diagonal Norte. Luego caminé por el andén hasta la entrada a un pasaje subterráneo que permite cruzar la avenida 9 de Julio bajo tierra. Esto lo hacía mi papá y me enseñaba para no exponerme al tránsito al cruzar una avenida tan ancha que tiene 100 metros. Ese pasaje aún hoy existe. Luego salí del pasaje a la calle Cerrito, caminé una cuadra por Sarmiento y doblé una por Libertad hasta el 243, donde, dentro de la galería dedicada al rubro relojero, estaba el comercio de repuesto de relojes. Le digo que esta galería aún existe y hace poco pasé por ahí, me dio mucha emoción recordar esos tiempos. Bueno, continuó. Cuando volvíamos, mi papá me felicitó por haber hecho el recorrido con tanta exactitud y me preguntó cómo me había sentido. Entonces, con mis palabras, aunque no recuerdo exactamente, creo que le dije algo así como: y estaba un poco nervioso, pero sabía que ibas mirándome y eso me hizo sentir confiado. Si me equivocaba, no ibas a permitir que me perdiera. Años más tarde, ya me transformé en el comisionista de mi padre, yendo a Capital Federal para comprar los repuestos y, por supuesto, viajando solo y haciéndolo perfectamente. Muchas veces cuando hice esa comisión de viaje a mi padre, aunque iba solo, sentía como que él iba atrás, cuidando que nada me pasara. Cuando empecé a leer la Biblia y estudiarla, descubrí años después un hermoso texto donde Dios dice amorosamente a sus creyentes: tú eres mi refugio, tú me librarás de la angustia, tú me rodearás con cánticos de libertad. Dios responde: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Esto es una lectura del Salmo 32. ¿Por qué les cuento esta anécdota y por qué se las presento así? Debo confesar que estaba muy guardada en mi mente porque no la recordaba claramente hasta que, años atrás, mientras comentaba este pasaje de la Biblia en una clase con los alumnos de la escuela secundaria, como un rayo vino a mi mente esta anécdota de mi adolescencia. Ahí vi claramente que Dios, como hizo mi papá, me enseña cada día el camino mejor para que me vaya bien y sea feliz.
Debo estar atento a Él y obedecer porque sé que Dios quiere lo mejor para mí, aunque a veces no comprenda su voluntad. Y cuando tengo que emprender algo en mi vida, cuando los desafíos o las crisis asoman frente a mí, cuando tengo que ir solo a enfrentar algo que me genera miedo o inseguridad, me doy vuelta y ahí está Él, sonriendo y dándome un gesto de seguridad. Acá estoy, tranquilo, me dice. Entonces sé que Dios está poniendo su mirada en mí. Esto me llena de una inmensa paz, paz aún en medio de las tormentas de la vida. Al igual que papá, sus ojos están fijos en mí para que no me pierda. Me siento dichoso de haber tenido un papá que supo enseñarme el camino, elegir el mejor y más seguro recorrido, enseñármelo y dejar que me aventure a recorrerlo solo, dándome libertad, pero con su mirada puesta en mí. También me siento dichoso de tener un papá eterno, que hace lo mismo y que fijará sus ojos en mí hasta el último de mis días para recibirme en su gloria, porque Él me abrió el camino a su presencia por medio de Jesús. Pero claro, la lección aprendida me deja una gran premisa. Para tener la seguridad de que su mirada está sobre mí, primero tengo que haber obedecido a sus consejos para aprender el camino. Muchas veces a lo largo de mi vida he sentido la mirada de Dios sobre mi persona, a pesar de mis dudas, mis faltas, mis locuras. Su mirada nunca se apartó de mí y como dice el Salmo 100, nunca se durmió el que me cuida. Te invito a sentir esa mirada divina después de conocer bien a Dios y de caminar de su mano cada día para que cuando enfrentes las vicisitudes de la vida, lo hagas con confianza sabiendo que su mirada está sobre vos.